es un ingreso libre, focalizado y gradual, ¿no? No es ingreso universal, como algunos, digamos, como se tiene la idea. Este es un ingreso libre que está focalizado para buenos estudiantes de la educación básica, pero que no tienen los recursos para poder postular o pagarse un centro preuniversitario. Bueno, no se trata de que no haya examen de ingreso. El examen de ingreso seguirá existiendo según este proyecto de ley, pero habrá casos especiales. Explíquenos cuáles son esos casos especiales y qué interés tienen de no entrar a la universidad dando un examen de ingreso, sino por otros mecanismos. Claro. La propuesta que finalmente se estaría presentando ya al Congreso es un ingreso libre, focalizado y gradual, ¿no? No es ingreso universal, como algunos, digamos, como se tiene la idea. Este es un ingreso libre que está focalizado para buenos estudiantes de la educación básica, pero que no tienen los recursos para poder postular o pagarse un centro preuniversitario. Porque en las universidades y los institutos, una de las barreras de acceso se han convertido los centros preuniversitarios. Si uno no tiene dinero para pagar, no tiene posibilidad de acceder a esas vacantes. Entonces, tú tienes en el Perú... Pero hay menos posibilidades. Claro, pero en el Perú, claro, lo que pasa es que en el Perú los buenos estudiantes tienen muchas barreras económicas para acceder a la educación superior. Recordemos que en el Perú solo 3 de cada 10 egresados de la educación básica acceden a la educación superior. Es una de las tasas más bajas de América Latina. Entonces, tú tienes un problema de acceso, de bajo acceso, pero también ese bajo acceso es inequitativo, ¿no? Obviamente las familias de menores recursos tienen menos probabilidades de acceder a la educación superior que los padres de familia o las familias que tienen los recursos económicos para hacerlo. Entonces, no solamente tienes un bajo acceso, sino tienes un acceso desigual, ¿no? Entonces, frente a esa situación, la propuesta que se ha desarrollado en el Ministerio de Educación, con un equipo técnico que en realidad tiene más de 5 años trabajando dentro del Ministerio. 5 años en este tema. Sí, o sea, en realidad... O sea que el tema venía germinando desde antes. Sí, por supuesto. Porque el señor Cadillo como ministro de Educación. Sí, porque nosotros en el Perú tenemos una política nacional de educación superior y el primer objetivo estratégico de la política es resolver el problema del acceso para los estudiantes de menores recursos, porque ese es un problema real que te lo dicen las estadísticas, ¿no? En el Perú, si no tienes... ¿Qué dicen respecto de la población universitaria, por ejemplo, de la Cantuta, por ejemplo, de la San Marcos, por ejemplo, de las universidades que tenemos en las grandes ciudades del interior? ¿Qué dicen las estadísticas? Lo que dicen las estadísticas es que solamente 2 de cada 10 familias pobres o de escasos recursos acceden a la educación superior, mientras que en el caso de las familias que tienen recursos es 5 de cada 10. Entonces, tú tienes un problema de que si eres un estudiante que tiene buen rendimiento académico, pero no tienes recursos, tienes menos posibilidad de entrar a la educación superior siendo un mal estudiante, pero con los recursos económicos. ¿Por qué? ¿Porque no aprueban el examen de ingreso o porque no pueden dedicar tanto tiempo a hacer estudios y tienen que ponerse a trabajar? Yo creo que en primer lugar no hemos hecho lo suficiente por ampliar la oferta de la educación superior pública en el país. ¿En qué sentido no se ha ampliado? Las universidades públicas mantienen una matrícula similar. Recordemos que las universidades públicas te dan 60.000 vacantes al año hace cerca de una década, ¿no? O sea, el número de vacantes... Sí, claro. ¿Solo San Marcos tiene cuántas por año? No, el San Marcos debe tener unas 5.000 vacantes al año. ¿Y cuántas universidades públicas hay? ¿Más de 70? 51, pero San Marcos es la más grande. Sí. Entonces tú en este momento, según los datos oficiales, cerca de las universidades públicas solo dan 60.000 vacantes al año en todo el país. Tú tienes universidades públicas de 1.000. ¿Y las privadas cuántas? Estamos hablando de cerca de 120.000. O sea, mucho más por supuesto entran a las privadas cada año que a las públicas. Claro, es casi el doble. La relación es de 2-1 ahorita con respecto a la población de las privadas frente a las públicas. Y creo que eso es un problema grave que tenemos que resolver, porque hay muchas universidades públicas que tienen en este momento la capacidad de ampliar sus vacantes, pero necesitan una inyección por parte del Estado. Entonces, lo que se está planteando... Lo que quiere decir usted que se aprovecha de esta idea para aumentar el presupuesto de las universidades públicas. Bueno, necesitan una inyección, dicen. Pero sí, claro. O sea, lo que pasa es que desde el año pasado ya el Ministerio de Educación les está dando recursos a las universidades públicas para ampliación de vacantes. Porque evidentemente para ampliar los vacantes en una universidad pública se necesitan mayores docentes, se necesitan mayores insumos para los laboratorios.
Entonces, ese es un recurso que el Ministerio de Educación desde el año pasado ya le está dando a las universidades, ¿no? Porque la meta era que las universidades públicas pudieran al menos duplicar su número de vacantes al año en un plazo de 5 años. De 60.000 por año a pasar a unos 120.000, claro. Lo cual empataría más o menos con las privadas. Efectivamente, porque recordemos que como por el proceso de licenciamiento, tú en este momento tienes 6 regiones del país que solo tienen universidad pública. Claro. Entonces, Loreto, Tumbes, Pasco, Moquegua, Ayacucho y Amazonas son 6 regiones del país donde en este momento solo tienes oferta universitaria pública. Entonces, lo que tú necesitas es evidentemente ampliar las vacantes de la universidad pública, porque lo que ha ocurrido con estas universidades es que en algunos casos han triplicado o cuatriplicado su número de postulantes. Entonces, así como... Con el mismo presupuesto. Con el mismo presupuesto. Ya. Entonces, así triplicado como... el número de postulantes, claro, porque han cerrado las privadas. Exacto, de mala calidad. Porque lo que ahora el Estado le dice a los estudiantes es que tu derecho es el acceso a una educación de calidad. Ese es el mensaje de la reforma. Es un derecho condicionado a ciertas cualificaciones académicas. Por supuesto. Porque acá el gran problema es adoptar un modelo como el de Argentina, en función del cual todo el mundo puede entrar a la universidad. Y te dispara la deserción. Y por lo que leo, 40% de los estudiantes argentinos desertan. Claro. O sea, hay más gasto de plata inútil, hacer perder tiempo a los jóvenes, hacerlos creer que están buscando mejores perspectivas para su vida, cuando en realidad es lo contrario de lo que está pasando. Es una frustración grande. En el Perú tu tasa de deserción es de 11.5%. Ya estamos en una tasa menor a la prepandemia. Y efectivamente, para el Ministerio de Educación, dentro de la política tanto en públicas como en privadas. En general, porque la pública está en torno del 10% y la privada debe estar en torno a un 14%. Pero en promedio todo el sistema universitario peruano es 11.5 la tasa de deserción, que ya de por sí es alta. Pero efectivamente lo que tú dices es cierto. Si tú planteas un ingreso universal, las tasas de deserción se disparan y eso ocurre en los países que funcionan estos modelos universales. Lo que está planteando, y tal vez el nombre no ayuda, porque se habla de un ingreso libre, focalizado y condicionado, pero lo que te está planteando este modelo hecho desde el Ministerio de Educación es básicamente romper algunas barreras de acceso para los buenos estudiantes de la educación básica, pero que por razones económicas no están logrando acceder a las universidades públicas o a los institutos. Pero lo razonable no sería ofrecer becas a esos casos. De hecho, hay becas. Bueno, la beca se entrega, Fernando, para cuando eres estudiante. Entonces, no cuando, porque todavía no eres estudiante, eres un postulante. Pero se puede idear perfectamente. No, sí, de acuerdo. Para que los buenos estudiantes puedan y dedicarse a prepararse para entrar a la universidad y luego hacer estudios que los haga cualificados. Dentro de la estrategia, porque lo que se está probando es una estrategia, se incorpora esta modalidad de ingreso libre que va a convivir con las otras modalidades. No es que desaparecen los exámenes de admisión, van a poder las universidades seguir dando exámenes de admisión, pero se estaría planteando una modalidad adicional, que es el ingreso libre para este talento regional. También se está considerando la posibilidad de la creación de becas específicas para los jóvenes que quieren postular, ¿no? Porque como tú bien lo señalas, las becas también es un mecanismo. Lo que tenemos ahorita en el país son becas dirigidas a los estudiantes universitarios, o sea, las que ya ingresaron, ¿no? Esto definitivamente te plantea un nuevo reto, ¿no? Desde que entran, así es. Para mantenimiento, para permanencia, para comida, para gastos escolares. Exacto, la beca permanencia que tenemos, por ejemplo, para las universidades públicas, la beca continuidad que se dio en el marco de la pandemia, que ha sido una ayuda fundamental, la propia beca 18, ¿no? Son becas que se dan a jóvenes que ya ingresaron. Pero hay un punto adicional, Fernando, y creo que es muy importante también de resaltarlo. La estrategia de ingreso libre incluye institutos y creo que como país tenemos una deuda todavía con los institutos, con la educación técnica, a pesar de que el mercado laboral en este momento lo que más demanda son los institutos. ¿Cuántos ingresan cada año a los institutos? ¿Lo he dicho? En términos de población, tú tienes cerca de 1 millón de estudiantes universitarios y tienes 430.000 estudiantes de institutos. Entonces al año ingresan una suerte como de 120.000 en todos los institutos públicos y privados. Pero no es posible que tú tengas el doble de universitarios que de estudiantes de educación tecnológica o técnica en un país donde el mercado laboral te demanda más técnicos. Entonces es muy importante que en esta estrategia de ingreso libre se haya incorporado a los institutos. Ahora, dígame una cosa, ¿no hay el riesgo de que se interprete esto? No va a haber que exigirse mucho, ya no hay un examen, ya no hay competitividad, universidad para todos. Es decir, en vez de hacer un esfuerzo para ayudar a los que se han esforzado y tienen dificultades económicas o tienen desventajas en la competencia, en vez de igualarlos,
más bien se baje el nivel de exigencia al renunciar a hacer un examen. Es mi experiencia, la de mi generación. Es difícil pasar un examen, pero justamente se entiende que los mejores lo aprueban. Hay que naturalmente limitar la desigualdad de origen, y a través de becas, por ejemplo, ¿no? Pero ¿hay el riesgo o no de que este discurso contra el examen de ingreso como reproductor de las desigualdades pueda terminar por ser populista? En realidad, tú sabes que esto puede ser muy bien diseñado, puede ser una muy buena idea, pero al final lo importante va a ser la implementación. Y en la implementación está muy claro que juega el rol, la autonomía de la propia universidad. Porque no es que el Ministerio de Educación pueda imponer la implementación de este ingreso libre. Se tiene que hacer desde la coordinación del Ministerio de Educación con las universidades y los institutos públicos. Entonces, las universidades públicas no van a estar obligadas a implementar esta modalidad. Porque en realidad, como te lo señalaba, de todas maneras el Estado tiene que invertir en promover un mejor acceso y esto involucra mayor presupuesto para las universidades públicas. Entonces, yo creo que institutos, ¿no? En universidades e institutos. Entonces, yo creo que en esa coordinación con las universidades es donde se van a resguardar lo que tú señalas, ¿no? Y se van a poner sobre la mesa también las preocupaciones. Bueno,